Buenas noches, señoras y señores. Buenas noches también a ustedes. Gracias por estar aquí. Como ustedes saben, hace unos días se celebró el Día del Libro. Con este motivo, en la tabla redonda vamos a hablar sobre algunos aspectos poco conocidos del personaje creado por Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Escribía en 1987 Juan Rof Carballo en un artículo dedicado a los mitos que tituló Antígona lo siguiente: nuevos, auténticamente nuevos, no hay más mitos que los inventados en España. Don Quijote, Don Juan, Segismundo. Maeztu añadiría, según creo recordar, a la Celestina. Es extraño que el país que ignora a Antígona, que no gusta de la tragedia, que hace fracasar a Cervantes cuando la escribe, es el único en Occidente que después de los griegos es capaz de forjar mitos originales. Jaime Bandor, vamos a hablar de mitos, es profesor de filología. Muchas veces los contemporáneos no ven en una obra más que lo inmediato: ridiculización del caballero, desmitificación del héroe. ¿Cómo se ve hoy el Quijote, después de pasado el tiempo? ¿Cuáles son sus características principales? Bueno, realmente la visión de hoy es completamente distinta a la visión original, pero esto no pasa solo con el Quijote, sino es una cosa normal en la literatura. Cada época se proyecta en la obra leída. Para nosotros el propósito inicial de Cervantes, el de ridiculizar los libros de caballerías, pues queda muy lejos. Los libros que él cita nosotros ni los conocemos, ni siquiera el Amadís de Gaula, lo leen en España pues 4 especialistas. Entonces, hasta tal punto desconocemos los libros de caballerías que cuando nosotros oímos hablar de un caballero andante, inmediatamente pensamos en el Quijote, cuando en realidad el Quijote no es el héroe medieval, sino es su parodia. Yo creo que hoy en día pues nos interesan mucho más otros aspectos que tienen mucho menos que ver con la caballería andante. Lo que menos importa son las referencias literarias, y lo que sí nos interesa es sobre todo cómo era esa persona, el choque del idealismo con la realidad circundante, y también esas características tan maravillosas que tiene el Quijote, que por una parte pues es muy noble, por otra parte pues no siempre sabe lo que tiene que decir, no siempre sabe lo que tiene que hacer. Esto luego se reproduce bastante en la literatura posterior. Yo diría que los aspectos, al menos los que más me interesan a mí del Quijote, son todos aquellos que se refieren a su psicología, que yo creo que tiene todavía mucho que decirnos, incluso que muchas de las facetas de nuestro propio carácter se encuentran reflejados en el Quijote. Al menos me atrevería a decirlo. Sí, sí, seguiremos hablando de estos aspectos que acabas de citar. Dominique Aubier es escritora y autora de un libro cuya originalidad se muestra ya en el título: El Quijote, profeta y cabalista. ¿Es el Quijote un libro críptico y qué significaría eso? Es seguramente un libro críptico de diferentes puntos de vista. Primero, por nuestra cultura, porque la cultura occidental oficial es de raíz latina y helenística, y como lo ha dicho usted, Antígona no pasa. La verdad del Quijote es que un libro que ha sido escrito en una época donde la gran cultura española era de inspiración judía y alguna vez sufí, y Quijote Cervantes ha buscado de renovar, de relanzar una cultura que la Inquisición estaba prohibiendo. Entonces se ve muy bien cómo es críptico, basta mirar su nombre. ¿Por qué se llama Quijote de la Mancha? Don Quijote de la Mancha. Primero se decía, en el ciclo de Cervantes no se decía Quijote, sino Quixote. Entonces Quixote significa, es una palabra aramea que está pronunciada en el resto del sábado de los judíos, Quixote, 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 que significa la verdad. No la verdad absoluta, sino la verdad evolutiva.
Y de La Mancha, significa que oficialmente de la provincia de La Mancha. Pero yo tengo aquí el libro de 1608, donde La Mancha se escribe de varias maneras. En un lugar de La Mancha no hay N, se puede leer en un lugar de la Machía, del mesianismo. En capítulo 2, en las anales de La Mancha se escribe con una minúscula, entonces son las anales de La Mancha, que da manchado, no manchego. ¿Y La Mancha qué era? En la época de la limpieza de sangre, ser judío era La Mancha. Entonces, los anales de La Mancha son las anales de la cultura judía. Por eso se llama en el mismo capítulo 2, 2 veces, Don Quijote de La Mancha con minúscula. Y esta minúscula es muy expresiva, porque Cervantes no la pone acaso por casualidad. Por ejemplo, vengo de decir que en el capítulo 2 la pone 2 veces, pero las 2 veces es una regla esotérica, que cada cosa fuerte se debe decir 2 veces. Y el señor rabino que es aquí sabe que el Dabar Chanui es la obligación de decir, que en la Biblia se dice siempre la cosa 2 veces. Entonces Cervantes utiliza en el mismo capítulo la mancha y la regla. Claro, si usted no conoce ni la limpieza de sangre, ni el hebreo, ni las leyes esotéricas de la Cábala, no solamente del judaísmo, sino de la Cábala, pues es muy difícil leer el Quijote. Y creo que leerlo en latino es la causa por la cual los profesores, los más respetables de España, han puesto la mayúscula donde Cervantes, con muchísimo cuidado, puso la minúscula. Y haciendo la minúscula, imitó la escritura bíblica, donde la letra tiene muchísima importancia. Fernando Sánchez de Dragó es escritor, editor adjunto del programa, ustedes ya lo saben. ¿Por qué generación tras generación logra este libro seguir impactando? Tú has mencionado en la introducción al programa de hoy el nombre de Umberto Eco y yo lo voy a mencionar también. Yo creo que el Quijote responde mejor que ningún otro libro a ese concepto de ópera aperta que los estructuralistas, con Umberto Eco a la cabeza, han elaborado. Es decir, obra abierta, una especie de cebolla con muchas capas que admite siempre una lectura diferente por parte de cada lector. Casi una complicidad entre cada lector. Cada lector lee un Quijote diferente y lo que acaba de decir Dominique, en definitiva, abunda también en esta misma opinión. Yo siempre suelo decir que, bueno, los libros más grandes que se han escrito son los libros revelados, la Biblia, el Corán, los Vedas, el Tao Te Ching, etcétera. Pero dejando aparte los libros revelados, el libro más grande que jamás se haya escrito, casi revelado también, casi inspirado también, es el Quijote. En él, por supuesto, hay es una especie de gran fresco en el cual se mezclan todos los temas eternos de la vida y de la muerte, la risa y el llanto, el amor, el odio, la política, la religión, las virtudes capitales, los vicios capitales. Pero hay algo más. Y yo creo que el secreto que tiene el Quijote, que le confiere esta capacidad de supervivencia geográfica y temporal, es casi epistemológico, o por así decir, psicoanalítico. Cervantes inventa el psicoanálisis como lo habían inventado también los trágicos griegos antes de que lo invente Freud. Lo voy a explicar en un momento. La filosofía, la teoría del conocimiento, la gnoseología, la epistemología, se ha pasado la vida entera en Occidente discutiendo si esta copa es trascendente, existe fuera de nosotros, o es inmanente, solo existe en nosotros fruto de la actividad de la mente y de los sentidos. De vez en cuando hay algún filósofo que añade a este viejo esquema de la filosofía occidental algún matiz, por ejemplo Guillermo de Ockham cuando habla del voluntarismo, conocemos solo lo que queremos conocer, o Kant cuando añade al tradicional concepto de inmanente, trascendente, dice, bueno, eso que existe fuera existe solo para mí. Pues bien, Cervantes, al crear estos dos personajes, Sancho y Don Quijote, bueno, nos está demostrando que lo único que verdaderamente existe es la realidad psíquica. Don Quijote se coloca delante de un molino y ve un gigante. Sancho Panza se coloca delante de un gigante y ve un molino. En realidad no sabemos si allí hay gigantes o molinos. Lo que sí sabemos es que tanto Sancho Panza como Don Quijote están centrados en sí mismos. Viven confortablemente instalados en una realidad psíquica y eso es lo único que les interesa saber para ser felices y para progresar en el camino del conocimiento. ¿Qué es la literatura? Déjame añadir una cosa, Paco. Sí. La literatura, yo le he dado muchas veces 1000 vueltas a este problema. Yo creo que literatura es aquello que puede releerse. Ningún libro admite más la relectura que el Quijote. En cierta ocasión, José María de Areilza dijo, el Quijote y la búsqueda del tiempo perdido son como casas muy grandes y con muchas puertas y ventanas, pero todas las puertas y todas las ventanas van a dar a la habitación principal. Marc Alain Ucanin es escritor, es filósofo, es rabino. Seguimos con nombres y a ver si extraemos sus significados. Por ejemplo, Dulcinea del Toboso.
Si quisiéramos abordar el libro de Don Quijote, podríamos abordarlo diciendo que se trata de la evolución de los nombres. Es decir, nos damos cuenta que Don Quijote se llama al inicio con otro nombre, cambiará de nombre, se convertirá en el caballero errante o el caballero del león, y hasta el final del libro, en el cual se llamará el bueno. Y, de hecho, al comienzo del libro, cuando nombra al caballo, también nombrará esta mujer y dice, le daré un nombre que se acerque al mío. Y cuando él se llama Don Quijote o se llama Quejada, pues no hay relación entre Dulcinea del Toboso y su nombre. Pero si nos damos cuenta que todo Don Quijote puede leerse también entre dos idiomas, entre el hebreo y el español, entonces ahí quizá haya una relación entre el bueno y Toboso. Toboso, como Dominique Aubier lo ha hecho observar en su libro, muy justamente se descompone en dos palabras, Tov y Sod. Tov, es decir, en hebreo significa el bien. Y si observamos en un capítulo en el cual Don Quijote pide a un poeta que escriba una poesía para Dulcinea, dice, quisiera que escribieras un poema que tenga 17 versos. Y en una lectura cabalística, donde las cifras y las letras deben acercarse unas a otras, la cifra 17 en hebreo es la palabra Tov, que significa el bien. Es decir, que realmente el centro del libro de Don Quijote es la historia, la evolución de los nombres, y que uno de los nombres esenciales es el Toboso, lo cual significa Tov, el bien. Y allí comprendemos cómo el bueno está en relación con Toboso, quizá con el buena, si lo retraduciéramos en español. Y Mario Sachs, que es escritor, cabalista también, ¿son el Quijote y Sancho, entramos también en Sancho, arquetípicos? Bien, yo creo que si lo juzgamos desde la literatura del siglo XX, que es una literatura bastante confusa y de caricaturas y de historietas, por supuesto lo son y en grado sumo. Tanto que la influencia que ha tenido el Quijote en los dúos posteriores del gordo y el flaco, por ejemplo, o de el bueno y el malo, o el realista y el idealista, son enormes y comienzan precisamente en ese siglo, el siglo XVII, que es un siglo de fractura y que me parece a mí por primera vez se plantea el tema de la individualidad. Yo creo que Quijote es probablemente el primer individuo en el contexto de la cultura europea. Y en tal sentido yo no creo en absoluto que sea un antihéroe. Todo lo contrario, es el verdadero héroe. Porque el verdadero héroe solo puede tener motivos personales. Y su verdadera caballería en todo caso sería una caballería espiritual. Pero esa sería sin duda la segunda pregunta, que te relaciona con la locura, ¿no? Bueno, pues de momento, vean ustedes el Quijote y Sancho, el pasaje de los molinos o de los gigantes. Mira, Sancho, contempla lo que tenemos ahí delante. La fortuna va guiando nuestras cosas mejor aún de lo que deseáramos, porque ves allí, amigo, más de 30 desaforados gigantes. Ahora mismo pienso entrar en batalla con ellos y quitarles las vidas para enriquecernos con sus despojos y arrebatarles sus reinos, si es que poseen alguno. Muy bien, señor, muy bien. ¿Y a qué gigante se refiere? ¿Eh? Aquellos que ves allí. ¿Allí? Aquellos cuya soberbia es mayor aún que su estatura y que agitan los cielos levantando una tempestad de viento y furor. Aunque mováis más de 100 brazos, os rendiré mi espada. Mira, cuán largos tienen los brazos. Algunos los tienen de más de 2 leguas. Esta es buena batalla, Sancho. Gran servicio a Dios. Es quitar la mala simiente de la faz de la tierra. Bruciferno. Carmadón. Gabón el Negro. Taliamán. Ternuronte el Malo. Anfeón. Carpatracio. Pronastor el Orgulloso.
¡Señor! ¡No son gigantes! ¡Y lo que parecen brazos son las aspas! ¡Señor! ¡Calla, Sancho! Y prepara Rocinante. ¡Apresúrate, amigo! Señor, son molinos. Si tienes miedo, quédate y ponte en oración. No es miedo, señor. Verá, lo que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Preste atención, vuestra merced. Con todos mis respetos. Son solo molinos que mueve el viento, señor. Son molinos. Son gigantes. Socorredme, señora mía Dulcinea. ¡Non fuyades, cobardes y viles criaturas! ¡Que un solo caballero es quien os acomete! Marc Alén, ¿podría usted desvelarnos un poco el sentido esotérico de este pasaje de los molinos? Cuando observamos el texto, se dice que llega delante de 30 o 40 molinos. De la misma manera, me he interrogado acerca de la relación entre las cifras y las letras de estos molinos. Si traduzco 30 y 40 en hebreo, esto es la letra mem para el 40 y la letra lanet para el 40. Y es la palabra lam o la palabra mal, que es la raíz de la palabra mila, que significa la circuncisión. Y en hebreo, la palabra circuncisión, mila, significa a la vez la palabra, el lenguaje y el corte a nivel del cuerpo. Y he querido intentar comprender el sentido cabalístico. ¿Por qué el molino de viento? Porque el molino a secas. El molino es el pasaje del trigo a la harina. Y hay un texto en el Pirkei Avot que dice Imer Kemar en Torah, si no hay harina, no hay Torah. Pero ¿cómo comprender este pasaje? En hebreo, la palabra trigo se dice gita. Y esto posee el valor numérico de 22, que son las 22 letras hebraicas del alfabeto. Por lo tanto, es el pasaje de las 22 letras como matriz del sentido que van a ser molidas, es decir, combinadas para formar frases, para formar libros. La imagen de los molinos de viento es un poco como a partir de una matriz de un alfabeto existe la producción de un libro, la creación no solo de un libro, sino de toda una biblioteca, lo que es el Quijote, es decir, un libro que a la vez es una biblioteca infinita, tal y como lo decía nuestro colega anteriormente. ¿Y cuál sería la explicación del pasaje que podríamos llamar de los odres de vino? Bueno, aquí como lo ha explicado muy bien en su libro Dominique Aubier, el vino en hebreo se dice yayin. En toda la tradición cabalística es el equivalente de la palabra sod, que significa el secreto. Y tenemos Don Quijote, en primer lugar, que está despertándose y que va a tomar su espada para abrir las odres de vino y hacer caer el vino, es decir, que tiene una voluntad de que caiga el secreto, de que se revele la noción escondida de los textos y del pensamiento judío. Jaime Van Dor, Don Quijote sale a pelear siempre por razones que él cree justas. Es generoso, es también compasivo. Pero esto, ¿cómo se puede conjugar estas virtudes que acabo de nombrar ahora con su agresividad, que también es agresivo? Esa agresividad no se veía igual en su tiempo como lo vemos hoy. Precisamente la agresividad, o como podríamos decir mejor quizá la combatividad, formaba parte del ideal de perfección caballeresca. Entonces ellos salían a pelear y además no salían a pelear porque sí, sino salían con un fin. El fin era conquistar un renombre, conquistar una fama, y eso a su vez llevaba a alguna parte. Es decir, ellos tenían que conseguir fama para ofrecérselo en homenaje a la dama, ¿verdad? O sea, defendían los colores de una dama de la cual estaban enamorados, en este caso la sin par Dulcinea, ¿no?
O sea que no era pelear porque sí, sino era pelear para conseguir un nombre. Bien, desde el punto de vista actual, el conseguir renombre parece una cosa pueril o parece una cosa impropia de la serenidad de un sabio. Sin embargo, no siempre se ha pensado así. Tengo aquí dos breves pasajes de Baltasar Gracián, que total es 20 o 30 años posterior a Quijote, donde en el discreto recomienda la busca de la fama y de la gloria militar y dice que forman parte de las más sublimes prendas del varón consumadamente perfecto. Y en el héroe dice, ¿qué príncipes ocupan los catálogos de la fama sino los guerreros? A ellos se les debe en propiedad el renombre de magnos. Llenan el mundo de aplauso los signos de fama, los libros de proezas, porque, y eso es lo interesante, dice, lo belicoso tiene más de plausible que lo pacífico. Y esto lo escribe Baltasar Gracián. No quiero decir que todos en su época pensasen igual, porque Fenelón decía lo contrario, pero por de pronto en España tenemos personajes que defienden esa agresividad. Es probable que Cervantes no pensara así, pero de todas formas, como él escribía un libro de caballerías, aunque fuese en clave de parodia, necesitaba un caballero andante. El caballero andante tenía que salir a buscar la fama y a pelear. Evidentemente, hoy los aspectos que más nos interesan del Quijote no son estos aspectos, sino son las grandes prendas morales de los que hablaremos después. Sí, Fernando Sánchez Dragó se ha hecho aquí alusión varias veces a la época de Cervantes. ¿En qué época realmente, en qué contexto histórico escribió el Quijote Cervantes? Enseguida respondo a tu pregunta. Estaba pensando ahora, a propósito de la universalidad de este libro, en que las personas que nos hemos congregado hoy aquí para hablar de él hay un marroquí, una francesa, un húngaro, un argentino, un castellano y un mallorquín. Ahora contesto tu pregunta. Bueno, pues el contexto no es ni más ni menos que el contexto del doble siglo de oro, porque duró 2 siglos en España. El siglo de oro, por una parte, es el momento en que España se encuentra a sí misma. Todos tenemos una cita con nosotros mismos. Quien sabe acudir a tiempo a esa cita es el hombre de conocimiento que a partir de esa cita va a desarrollarse. El otro aspecto del siglo de oro, bueno, es toda una serie de líneas de fuerza que se concentran en toda Europa y también en España, y entre esas líneas de fuerza yo voy a destacar únicamente aquellas que se refieren a los aspectos esotéricos, religiosos, místicos, gnósticos, que son los que fundamentalmente nos interesan en este programa. Por una parte, hay que tener en cuenta que Cervantes, la vida de Cervantes transcurre a caballo entre el siglo XVI y el siglo XVII, es decir, vive todo ese periodo de lenta alquimia en el cual el Renacimiento se va transformando sin prisa y sin pausa en barroco. Por una parte, a caballo del Renacimiento entra Platón, con todo lo que Platón significa, y sobre todo también el Corpus Hermeticus, que empieza a formarse en las academias de Florencia y de otras ciudades de Italia, partiendo de la recuperación de todos los textos gnósticos que surgen en Alejandría muchos siglos antes. Por otra parte, entra el erasmismo. El erasmismo en España cala mucho más hondo que en cualquier otro país, y el erasmismo significa fundamentalmente 2 cosas: libertad de conciencia y religiosidad interior. La religiosidad interior, este afán por la religiosidad interior, va a producir, por una parte, el misticismo, el gran misticismo de Santa Teresa, de San Juan, de Miguel de Molinos, que llega ya al quietismo, que es la forma más extrema del misticismo, y por otra parte va a generar ese fenómeno muy llamativo y que solo surge en España de los alumbrados o dexados, que empiezan en 1501, la primera manifestación de alumbrados es de 1501, y que duran hasta 1627, casi siglo y medio. Por otra parte, se recoge todavía en época de Cervantes el mesianismo que había surgido alrededor de la figura del César Carlos, de Carlos V y de todas las guerras de religión. Está también, como otra línea de fuerza esotérica, este criptojudaísmo, al cual ya se ha aludido varias veces en el programa de hoy, y está también el criptorreformismo. Y ya, como última traca, está las consecuencias del descubrimiento de América, que trastornan todas las convicciones, todo el discurso de valores dominante en la Europa de aquella época. Todo esto produce en España la mayor crisis espiritual de la historia de España, y esta crisis espiritual gravísima es la almendra, el cogollo, lo que está en el centro del Quijote. Don Quijote de la Mancha, su autor, Cervantes. Nacido en Alcalá de Henares en 1547, bautizado en la iglesia de Santa María la Mayor, Miguel de Cervantes Saavedra debió de ser un buen cristiano de linaje limpio. Sin embargo, autores de reconocido prestigio como Américo Castro o Salvador de Madariaga relacionan al autor del Quijote con el saber judío, motivo por el cual fueron duramente criticados. Otros autores piensan que, a pesar de la prohibición aún existente en la época de Cervantes de poseer o leer los libros sagrados judíos, el autor del Quijote conocía muy bien el Talmud e incluso las enseñanzas místicas de los cabalistas. El descubrimiento de una transcripción casi literal
de un relato talmúdico trasladado al juicio que realizó Sancho como gobernador de la ínsula Barataria, aplicando su sentencia de la cañaeja, es la reproducción de lo que se conoce en las escuelas talmúdicas con el nombre de caña da raba. ¿Quién era en realidad Cervantes? Se sabe que tuvo una vida dura y que desempeñó numerosos oficios. De sus obras se deduce que estudió con los jesuitas de Sevilla y también en las universidades de Salamanca y Madrid. En 1571 intervino en la batalla de Lepanto, donde recibió 2 heridas de arcabuz en el pecho y otra en la mano izquierda, por lo que le apodaron el Manco de Lepanto. Fue apresado cuando regresaba a España y permaneció cautivo en Argel durante 5 penosos años. Rescatado por el religioso trinitario Fray Juan Gil, que pagó la suma de 500 escudos, pudo volver a España, donde sirvió en el ejército castellano que acababa de invadir Portugal. Durante esa época se imprimió la Galatea y se casó con doña Catalina de Palacio Salazar en la villa de Esquivias, donde fijó su residencia y escribió varias comedias. En 1587 fue designado proveedor de la Armada Invencible y recaudador de impuestos en Andalucía. Como consecuencia de algunas irregularidades administrativas, fue encarcelado y además perdió su empleo. En 1603 editó las novelas ejemplares, al año siguiente El viaje al Parnaso, y en 1615 8 comedias y 8 entremeses, así como la segunda parte de El Quijote. Poco antes de su muerte ingresó de hermano terciario en la Orden de San Francisco. Murió el 23 de abril de 1616 en la más absoluta pobreza. Américo Castro, en El pensamiento de Cervantes, llama al autor del Quijote el gran disimulador, que con opiniones e ideas encontradas mediante ironía y habilidades se opone a las ideas imperantes de su tiempo, se incrusta en el forcejeo del alma cultural en una operación crítica sin paralelos. Decía Dostoyevsky: si algún día la humanidad insistiera una vez más en los umbrales de su autodestrucción, en preguntarse qué es la vida, bastaría para calmar su anhelo con poner en sus manos el Quijote diciéndole: la vida es esto. Domenico, bien, ¿algún detalle, por favor, nos podría explicar de la vida de Cervantes que a usted le parezca interesante? A mí me parece muy importante de saber que Cervantes ha sido un resistente, porque cada vez que hay una ocultación, cada vez que hay un poder muy fuerte, como lo fue el de la Inquisición en España y en Francia también, no quiero decir solamente en España, hay que pensar que hay una resistencia y hay oposición. Y la oposición de Quijote, de Cervantes, fue muy fuerte porque además no fue solamente suya. Es un fenómeno extraordinario que empezó en Alcalá de Henares con la actuación del mismo Cisnero. No olvidar que Cisnero, el cardenal Cisnero, ha sido el más gran cabalista que podemos imaginar y que actuó de una manera extraordinaria haciendo la enseñanza de la Universidad de Alcalá con hebreo, caldeano, arameo, y se olvidó de nombrar profesores de latino y de griego, solamente de lengua semítica. Y en Alcalá de Henares, donde nació Cervantes, hubo una escuela extraordinaria de gramáticos conversos y donde hubo López de Hoyo. No olvidar que López de Hoyo es profesor de Miguel de Cervantes y la gran formación de Miguel de Cervantes la tiene de esta escuela de Alcalá, que era la escuela de la resistencia española, la más oculta y de una cierta manera la más oficial. Entonces la vida de Cervantes ha sido la vida de un resistente y en muchos pasajes del Quijote hace alusión a sus actuaciones. Y a mí me parece que lo de verificador del trigo era verificador del trigo en el sentido que decía nuestro amigo Rabino, es decir, verificación del pensamiento, y iba por toda la provincia de España como oculto a verificar dónde los nativos estaban y cómo los resistentes se actuaban y cómo se hacía el exilio en el sitio, porque en España hubo un exilio geográfico, los de Bilbao yendo a Almería, los de Córdoba yendo a Madrid, y Cervantes seguramente ha sido lo que llamemos en Francia un gran resistente. Entonces este aspecto de su vida pocas veces se trata,
porque hay una ocultación sobre los fenómenos históricos, una gran ocultación de los siglos pasados, y eso se necesita hacer una nueva lectura del Quijote, porque lo dice todo. Basta ver cómo, cuándo y en qué estilo él manifiesta su pensamiento. Marc-Alain, ¿usted entonces también relacionaría a Cervantes con la Cábala? Sí, de manera más general, yo creo que hay una relación entre España y la Cábala. Observaremos como la palabra España en hebreo se dice Sefarad, que es una palabra ahora más o menos conocida, es una palabra bíblica que aparece en el libro de Obadía, capítulo 1 y único, versículo 20, y la palabra Sefarad es el anagrama de la palabra Pardes, que son los 4 niveles de significado: sentido literal, sentido alusivo, sentido solicitado y sentido secreto, que el Talmud y la Cábala siempre han subrayado. ¿Quién es Cervantes? ¿Qué hace con Don Quijote? Pues pone, codifica, esconde estos 4 niveles de significado, y como prueba poseo la forma del primer tomo de Don Quijote, que posee 4 partes y 52 capítulos. Estas 4 partes para mí corresponden a estos 4 niveles de significado, y los 52 capítulos en hebreo se escribe Ben, que significa el hijo, es decir, para él hay una especie de relación, y esto es eminentemente cabalístico, de relación entre la letra y el cuerpo, entre la vida y el libro. La gran novedad de Don Quijote, gran novedad literaria, cabalista, espiritual, es esta entrada en el libro para el hombre, y el libro entrado en el hombre, esta intrínsecación radical del libro y del hombre, que es la gran idea de la Cábala. Es decir, que de alguna forma es el hijo de su escritura, y no es ninguna casualidad que en español se llame Hidalgo, que significa el hijo de sus obras, porque 52 capítulos para decir el hijo. Esto a nivel de la estructura. Una segunda idea es que Sefarad, que significa España, se lee en hebreo como Dalet Sefer, es decir, la puerta del libro. España, para el hebreo, significa que abro una puerta que me va a hacer entrar en el interior del libro y en el interior de la literatura. Y yo creo que, como ha sido subrayado a menudo, Don Quijote es la entrada en la modernidad de la literatura por el romance. Esto es un aspecto más literario. Bien, en cuanto a un aspecto más filosófico, quizá el aspecto cabalístico, como lo he dicho anteriormente, el centro es el nombre. Es un nombre que va a cambiar de nombre, y el nombre en hebreo se dice Shem, que viene de la raíz Sham, que significa allí. Es decir, una persona, un ser, no es alguien que posee una identidad definitiva, sino alguien que se construye y que siempre está más allá de sí mismo. Shem significa el nombre, pero también significa allí. Es decir, debo ser de otra manera, y nos damos cuenta cómo se encamina a través de estos nombres. En primer lugar, un poco triste, es la triste figura, y luego en el combate con el león dice el mismo: ahora me llamarán ustedes el caballero de los leones. Es decir, el caballero de los leones, sí, de acuerdo, pero a la vez significa el cabalista de leones, porque caballero y cabalista es la misma palabra. ¿Y qué es el caballero de los leones? Pues es Moïse Shentov de Leone, que es el autor del Zohar. Por lo tanto, en toda la estructura de Don Quijote están intrínsecos a la vez el origen cabalístico del Zohar por el Tov, que volvemos a hallar en el Toboso, que volvemos a hallar al final de su nombre, el bueno, y otra idea, si me lo permite usted, si me acuerda usted todavía unos minutos, es que está la búsqueda del bien. Él quiere construirse, quiere realizarse, como lo hemos dicho, alcanzar este bien, pero se da cuenta que el bien no puede estar en este mundo, y por esto cuando dice al bachiller que escriba el nombre de Dulcinea, dice: me vas a hacer 17, pero 17, según la versificación que existía por aquel entonces, no era posible, porque se tenía, ya fuesen 16 versos, ya fuesen 20. Se puede escribir más que el bien, se va más allá del bien, pero no es el bien, se excede el bien, o escribimos menos que el bien. Y creo que la gran lección de Don Quijote es la de alguien que busca el bien, pero que se da cuenta que el bien no puede ser transcrito en el interior de este mundo. Hay quienes ciertamente deben estar casi molestos
se escandalizan de que estemos haciendo unas interpretaciones tan esotéricas de El Quijote. ¿Por qué crees que les llama tanto la atención o les escandaliza? Bueno, más deberían de escandalizarse porque no es solo el Quijote y no es solo Cervantes. La mayor parte de la literatura del siglo de oro está escrita en clave. Y está escrita en clave por un motivo muy sencillo. El siglo de oro es el siglo de la Inquisición. Inquisición quiere decir censura, y la censura obliga a escribir en clave. Partiendo ya del abecedario espiritual, ese libro extraordinario del franciscano Francisco de Osuna, pasando por Fray Luis, por San Juan, por Santa Teresa, por Miguel de Molinos, por Góngora, por Juan de Herrera, que construyó el Escorial, y sobre todo deteniéndonos en ese grupo que capitaneó Arias Montano, y al cual pertenecían Francisco de Aldana y Fray José de Sigüenza y Pedro de Valencia y Fray Juan de la Puebla y muchos otros nombres importantes. Todas estas personas escribían en clave, y llegando un poco más lejos tendríamos que decir que escribían en clave mística. Hay un investigador chileno que ha estudiado muy bien el siglo de oro y ha estudiado muy bien el Quijote, que se llama Carlos Alberto Moreira, que habla de un código místico en todos estos libros, es decir, de un idioma secreto capaz de transmitir varios niveles de lectura simultáneos y antónimos, utilizando una serie de recursos literarios como las anfibologías, los bustrofédones, las sinonimias, etc. Por ejemplo, según Carlos Alberto Moreira, la noche en San Juan de la Cruz significaría el oscurantismo religioso, la contrarreforma. La luz significaría lo contrario, y la noche oscura del alma aludiría a la marcha hacia el futuro de un grupo cripto-reformista acogido a la liberalidad y a la clandestinidad de los carmelitas descalzos. Cervantes. Bueno, es muy curioso comprobar cómo Avellaneda, en esa segunda parte del Quijote bastarda, espúrea y apócrifa, en el prólogo, dice que él, Avellaneda, evitará la utilización de ostensibles sinónimos voluntarios, lo cual casi es una denuncia a la Inquisición de Cervantes. Los 126 capítulos, según Carlos Alberto Moreira, del Quijote, cuentan en clave la historia de la contrarreforma y de la reforma en España a través de un sistema de recapitulaciones sugerido por la hermenéutica del Apocalipsis. Sabemos que el Apocalipsis era uno de los libros favoritos de Cervantes, continuamente releído por él, y sabemos también que el Apocalipsis fue a lo largo de toda la Edad Media en España eso que en lenguaje moderno llamaríamos un bestseller. De todas maneras, la mayor parte de los temas esotéricos utilizados por Cervantes en el Quijote, donde encuentran verdadera expresión, es en el último libro de Cervantes, en los trabajos de Persiles y Sigismunda. Los trabajos de Persiles y Sigismunda son una novela bizantina, es decir, una novela laberíntica, una novela de aprendizaje, una novela iniciática, y ahí, Cervantes ahí, desarrolla, como digo, todos estos motivos esotéricos. Lo hará también en algún otro libro. En el Coloquio de los Perros está muy presente la brujería. Hay un académico, González de Amezúa, que ha estudiado muy a fondo este asunto, y no conviene olvidar que en su lecho de muerte, precisamente en su lecho de muerte, Cervantes dijo que para aquellas personas que fueran capaces de entender el simbolismo, el Persiles sería la mejor obra que había escrito. Según el gran teósofo Rosso de Luna, en el Persiles Cervantes incorpora nada menos que el Tristán e Iseo, que es uno de esos grandes mitos de toda Europa, que es el mito de Eros y Tánatos, que falta en la literatura española. Y bueno, yo creo que en pocas palabras, si don Marcelino Menéndez y Pelayo no incluyó a Miguel de Cervantes Saavedra en la historia de los heterodoxos españoles, es porque no se atrevió debido a la presión del discurso de valores dominantes, pero Miguel de Cervantes tiene todos los papeles en regla para figurar entre los heterodoxos españoles. A ver, y Dominico Uller, ¿cómo se las apañó Cervantes en su escritura para que se pudiese leer de tantas formas como aquí estamos diciendo? Hizo una cosa extraordinaria a mi punto de vista de escritora. Tomó una imitación de los libros de caballería, y debajo de esta imitación de superficie hizo una imitación profunda de la cábala y de la hermenéutica judía. Entonces, su libro tiene como las aguas, agua profunda, agua superficie. De vez en cuando la necesidad de la novela sacrifica a la superficie, y bruscamente, cuando uno no se hace cuidar, capuza y va muy profundo. Le voy, si quiere, dar un ejemplo. Un ejemplo muy notable es cuando se hace nombrar caballero. Hay dos doncellas, ramera o no sé qué, para mujeres de mala vida. Yo me recuerdo haber hecho una conferencia en Granada, en el Instituto Ibn Tibún, que presidía el célebre maestre Gonzalo, un semítico formidable, y había solamente 10 profesores de hebreo. Y entonces empecé a decir, pues las dos señoritas se llama una Tolosa, la otra Molinera. Si leo Tolosa al revés, encuentro una palabra hebrea que es Solot.
la emanación. Y si leo Molinera con un poco de acento sefardita, encuentro Mulnerra, la mala luz que está enfrente. Y entonces, 10 profesores, yo quería traducir esto y digo a los profesores, debo traducir Tolosa y 10 cabezas me hacen no, y Molinera 10 cabezas me hacen no. Mi conferencia era acabada. ¿Por qué? Porque habían comprendido lo que significaba la dualidad, la duplicidad de las dos señoritas. Representaba la izquierda y la derecha. Representaba lo que los físicos modernos descubren en las partículas, que hay una quiralidad, no sé decirlo. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues toma 2 nombres, uno le da el nombre de izquierda, el otro de derecha, a la condición de inversarlo y ya está. Y a ustedes saber lo que está diciendo. Otro ejemplo, que lo encuentro extraordinario siempre en el mismo capítulo. Va a llantar, como dice, algo llantaría yo. Y las 2 doncellas le sirven de comer. ¿Qué le sirven? Un pescado que en Castilla se llama abadejo, en Andalucía bacalao, en otras partes truchuela, curradillo, y en otra truchuela. Y dice que si no me importa que con mucha truchuela me hagan una trucha entera. Bien. ¿Qué está diciendo? Todos los traductores franceses se han tragado abadejo, bacalao y curradillo porque no saben lo que es. Bastaba oírlo en hebreo y pensar que los pescados nadan. Entonces él hace nadar pescado. El abadejo, el servitor, bacalao, becoló, es la voz de Dios. Corradillo, lee la tinta, truchuela, rápidamente dicho, la tora de los, ¿cómo se llama? Hoy me falta la palabra, los los zorros, la tora de los que se esconden, los zorros, y trucha, torraza, que me traen una tora. Entonces, este es un judío que está celebrando ¿qué? Lo dice el texto. Se pasó que este día era un viernes. Pues un viernes un judío va a celebrar el Shabbat. ¿Y cómo celebra el Shabbat? Con una comida. Entonces Cervantes está indicándonos con esta palabra muy curiosa de abadejo, becoló, corradillo, truchuela, torraza. Hace una frase hebrea más o menos apuntada en castellano porque se debe coger al oído, ¿no? No se debe leer con una cosa apurada. Y Torra lo pronuncia rápida porque si hay un inquisidor al lado, mejor que no lo oiga. Y es una escritura siempre así. Es decir, que no solamente hay que descubrir la palabra hebrea, que hay que descubrir el simbolismo con el cual él la utiliza. Y utiliza siempre un simbolismo genial. Y ahora un poco de música. Calamos.
Se habla a veces de la locura del Quijote. ¿Estaba loco o estaba cuerdo? ¿Quién estaba loco? ¿Cervantes o el Quijote? Yo pienso que era una santa locura, de la manera en que los sufíes pueden ser santos. Y por otro lado, lo que sorprende en ese libro es que en un siglo que todavía conocía, en cierto modo, las que se llamaban stultifera navis, las naves de los locos, y que eran personajes fuera de la sociedad y de ninguna manera podían evadirse de ese contexto. Raramente un loco alcanzaba categoría de caballero, ni siquiera en la literatura. Entonces, ¿qué caballero loco es ese que es, en el fondo, el Quijote? Yo pienso que es, como dije al comienzo, un gran individuo que se enfrenta de pronto solo a su propia conciencia y con el deseo incluso de no servir más que a sus valores morales o a sus valores personales, demostrando a los siglos siguientes que esa será verdaderamente un motivo de adjetivación. Y de hecho nosotros adjetivamos quijotesco lo que es distinto para cada lengua. Por ejemplo, hoy me enteré leyendo un ensayo de Turgenev que para los rusos es ridículo decir quijotesco. De ninguna manera en castellano y en el área hispanoamericana que yo conozco, quijotesco es ridículo o malsonante. Es todo lo contrario, es un adjetivo muy positivo. Y a mí me parece que esto tiene que ver con ese aspecto maravilloso de la locura que nos hace en los mejores momentos de nuestra vida, como en el amor, como en la inspiración, la música, la poesía, y más allá de nosotros mismos, y desde luego no tomar la realidad aparente por la última palabra que se tenga sobre la realidad. Jaime Bandor, ya se ha dicho algo sobre la bondad de El Quijote. Su mejor virtud, no hay ninguna duda, su nobleza, su deseo de ayudar a los demás, que algunas veces, por lo menos o casi siempre, fracasa, pero ¿sería la mayor virtud realmente? Sin duda es la mayor virtud y precisamente es muy interesante esto del fracaso. No se debe invalidar una acción por el resultado. Yo creo que los resultados son una cosa y la intención es otra. En El Quijote la intención siempre es buena. Y precisamente en cuanto a esto, que muchas veces él intentando ayudar a alguien en el fondo pues causa el perjuicio de ese prójimo, yo creo que hay que distinguir dos aspectos. Un aspecto suyo personal, que procede del hecho de que él desconoce sus propias limitaciones, vive el mundo de su fantasía, no toca con pies en el suelo y también desconoce la sociedad, el egoísmo de la sociedad, en fin, ya sabemos la culpabilidad, ¿no?, del hombre. Pero esto es un aspecto suyo personal. Hay otro aspecto que es más bien genérico y que forma parte del tipo literario al que él corresponde, que se podría llamar rico de espíritu, que eso es un tipo literario, de personaje de novela y también de drama, en la que el protagonista pues va un poco contra la corriente, defiende las cosas más justas, generalmente es pacifista, generalmente es lúcido, cosa que no le pasa al Quijote, pero forman un gran grupo de personajes literarios que en el fondo fracasan. Bueno, pues yo considero que el hecho de que fracasen no debe ser apuntado en su contra. Hay un refrán yiddish que dice: cuando un hombre es demasiado bueno para este mundo, es malo para su mujer. De esta manera muchas veces estos personajes perjudican a su familia, a sus amigos, los arrastran en su caída. Si son perseguidos, pues todos los demás sufren las consecuencias. De todas formas, yo pienso que, como dije antes, eso no descalifica la bondad, descalifica solamente a aquellos que no la saben comprender. Aquellos que no la saben comprender, recordemos este pasaje de El Quijote,
el Alonso Quijano, el bueno. Teneos, descortés caballero. Montad vuestro caballo y tomad vuestra lanza. Que yo os haré conocer que es de cobardes lo que estáis haciendo. Es mi criado. Todos los días me pierde una oveja y encima pretende que le pague. Por eso le castigo. Por el sol que nos alumbra que estoy por pasaros de parte a parte con esta lanza. Pagadle ahora mismo. Caballero, el caso es que aquí no llevo dineros. Pagadle sin más réplica y desatadle. Que se venga conmigo a casa y le pagaré lo que sea. No, por favor, que cuando me dejéis solo me matará. No, no lo hará, hijo. Con que él me lo jure por la ley de caballería, le dejaré ir libre y aseguraré tu paga. No, señor, mi amo no es caballero. Es Juan Aldudo, un vecino de Quintanar. Vamos a casa, Andrés, que te pagaré. Juro por todas las órdenes de caballería que hay en el mundo que pagaré todo lo que debo. Y si no es así, volveré a buscaros aunque os escondáis más que una lagartija. ¡Socorro! ¡No! Gracias doy al cielo de haberme dado tan pronta ocasión de ejercer mi oficio. Jaime Van Dor, Cervantes, el Quijote sobre todo, influyó en otros autores. Sin duda influyó en otros autores. Influyó a diferentes niveles. Por una parte, pues influyó en novelas de caballerías, en cantidad de literatura infantil, donde se escogen pues sus aspectos más chuscos, más grotescos, los que realmente menos importantes son. A mí me interesan aquellos autores donde él influyó, viendo en el Quijote precisamente la máxima perfección y dándonos un modelo realmente de ser humano, un modelo de perfección. Esos autores se encuentran, a mi juicio, especialmente entre los rusos. Es sabida la influencia que Cervantes tuvo en la literatura rusa, y a mí particularmente el que más me gusta en cuanto al Quijote son las interpretaciones que le presta Dostoyevsky, que escribió varios libros basados en el Quijote. Él mismo lo dice en su correspondencia y él mismo se refiere una y otra vez en el transcurso de esas novelas al caballero de la triste figura. Incluso hace recitar a uno de los protagonistas, el pobre caballero de Pushkin, un poema. Y esas dos novelas son El idiota, donde el príncipe Miskin, según él mismo dice en otro texto, es un trasunto en parte de Jesús y en parte de Don Quijote. Y luego una versión perfeccionada del mismo personaje, que es el menor de los hermanos Karamazov, Alyosha, el dulce Alyosha. Se podría hablar largamente de estas dos novelas y que tienen mucha relación con el Quijote. Y hablando de la influencia de Mario Sage, ¿influyó en la sociedad? Bien, yo quisiera, sin ánimo de hacer política, recordar la figura del Che Guevara. Por ejemplo, el Che Guevara primero era un guerrero, como era Don Quijote, y luego era un gran lector de Cervantes. No sé si en sus últimos días llevaba ese libro consigo, pero yo que he leído la correspondencia y sé algunas cosas de la vida de Guevara, sé que el Quijote era una de sus arquetipos interiores más nobles. Pero a propósito de esta película que nosotros acabamos de ver y un poco haciendo un sumario de lo que hemos visto, lo que no se ha dicho es hasta qué punto es castellano también el Quijote, en la medida en que, como dice Borges, cada cosa en Castilla es esencial porque hay pocas. Si vemos esta película, vemos la encina, vemos el molino, vemos la individualidad de Quijote, la individualidad de Sancho. Eso hace que la vida tenga más valor, porque hay escasos elementos de vida. Y esa claridad me parece que es obviamente una claridad castellana, ni judía, ni árabe, ni helenística. Es algo muy propio de esta tierra que honra, por supuesto, al paisaje casi tanto como a la obra de Cervantes. Y volviendo a Guevara, pienso que, como Guevara, otros tantos, y en este siglo supongo que más de los que nosotros conocemos. Por ejemplo, la figura del padre Hidalgo en la Revolución Mexicana. Era un libre pensador, a pesar de que era un fraile, y un libertario, en el mejor sentido de la palabra, muy preocupado por la justicia. Ese personaje tuvo mucha influencia sobre la Revolución Cubana.
quiere decir que la influencia de ese libro, que es un libro que el hace de los libros, tiene definitivamente sobre la vida de nuestra cultura, y me refiero a la cultura española e hispanoamericana, un peso hasta el día de hoy, y espero que no lo pierda ni siquiera en el siglo XXII. Esperemos ese siglo. Sancho Panza, recuerda que si eres alguien, se lo debes a que dentro de ti hay un Quijote escondido. Buenas noches y hasta la próxima semana en La Tabla Redonda.